y hoy vamos a ver lo que es la venganza, el deseo de venganza. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tratado de vengarse o ha querido vengarse? ¿Verdad que sí? Es una emoción en la cual el hombre, en su naturaleza caída, en su naturaleza pecadora, siempre busca restituir la justicia. Y una manera equivocada de restituir la justicia es hacer venganza con nuestra propia mano. Desgraciadamente, cuando hacemos venganza con nuestra propia mano, se puede exceder el hombre y puede llegar hasta matar. Así le pasó a Caín, mató a su propio hermano por un deseo de venganza, porque Dios favoreció a Abel y eso no le gustó a él y se vengó y lo mató, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir en el diccionario venganza? El diccionario quiere decir es castigar una ofensa devolviendo a otro mal por mal. Muchas de las veces el ser humano piensa que nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro conocido está levantando una ofensa en contra de nosotros cuando a veces son malas suposiciones. Cuando realmente nuestro vecino, nuestro hermano no ha dicho nada en contra nuestra y sin embargo por algún gesto, alguna cosa o un malentendido piensan que están hablando mal de ellos, piensan que los están acusando, piensan que se están levantando en contra de ellos y entonces viene un deseo de venganza de la persona que se siente ofendida y quiere restituir el daño a la otra persona. En el lenguaje bíblico, ¿qué quiere decir la venganza? Quiere decir restablecimiento de la justicia, una victoria sobre el mal, es un deber vengar el derecho atropellado. Vemos que Dios está tratando con el pueblo de Israel. Estas leyes Dios se las da cuando Israel está en el desierto y donde hay muchos problemas, porque imagínense controlar a 3 millones de israelitas, donde no hay leyes, donde no hay nada. Entonces Dios ve la necesidad de implantar un sistema civil, político, religioso, económico, moral, en el cual el pueblo de Israel pueda tener unas bases con las cuales pueda hacer justicia o pueda obrar de la mejor manera. Y una de ellas es la ley del talión. Es una ley que se establece, que dice Dios, que diente por diente, ojo por ojo, que lo que te hicieran de tal manera lo tengas que pagar. Si matan a un hermano tuyo, tú tienes el derecho de vengarte y matar a la otra persona. Así era la ley en el Antiguo Testamento, así era la ley en el Israel antiguo, no en el Israel de Canaán, en el Israel antiguo, cuando están en el desierto, 40 años en el desierto. Pero sin embargo Dios fue haciendo que Israel fuera creciendo, y entonces cuando Dios los mete a la tierra de Canaán, se establece Israel y ya deja de ser un pueblo nómada para convertirse en un pueblo sedentario, en un pueblo donde tuviera un lugar donde vivir, donde habitar y donde poder sembrar, cosechar y prosperar. En esta cultura de Israel, Dios nos va enseñando cómo van siendo los cambios, hasta que llega un momento en que Dios va estableciendo jueces, va estableciendo quienes pudieran juzgar al pueblo. Y entonces ordena que se realicen o que se hagan unas ciudades de refugio, en donde aquella persona que dañó a otra persona de una manera inocente o fortuita, sin deseo de dañar, por ejemplo, esa persona mató a alguien, pero fue sin querer, como es el Chavo del 8, sin querer queriendo, o sea, fue sin querer. Entonces esa persona, para evitar que la mataran, ella acudía a una ciudad de refugio y ahí se quedaba hasta que moría, o bien hasta que se dictaba una sentencia por un juez en donde le decía que ya era perdonado su pecado, su problema, y entonces ya podía salir de esa ciudad y ya nadie lo podía tocar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, Israel tuvo que evolucionar con estas leyes, tuvo que avanzar. Ahora yo te pregunto, ¿el Israel actual, el Israel de Jehová Nisi, está avanzando en estas leyes? ¿O se ha quedado en un Israel antiguo donde busca el deseo de venganza? ¿Cada uno de nosotros ya ha cambiado o todavía desea o anhela la venganza?
No sabemos, mejor lo dejamos al aire. No queremos comprometernos en decir algo que no debemos. ¿Amén? Ok, ¿cuáles son los síntomas de la venganza? ¿Cómo puedo saber si yo deseo vengarme o no vengarme de alguien? El síntoma es deseo de lastimar, de herir o de matar a aquel que te ofendió. Deseo de lastimar, de herir o de matar a aquel que te ofendió. Causar dolor al que ofendió. Deseo de justicia por mi propia mano. Resentimiento, ira, odio y rencor. Si alguno de ustedes tiene odio, rencor, resentimiento, ira en contra de su hermano, quiere decir que está buscando la venganza. Y eso no es bueno para Dios. Dios dice que Él es un Dios vengador, que Él es el dueño de la venganza. Y que nadie puede levantarse uno contra otro, porque para eso Dios ya estableció su palabra y Él dijo que Él te haría justicia en el momento adecuado. Por lo tanto, tú ya no tienes por qué levantarte en contra de tu hermano. Si te ofendió, perdónalo. Si te lastimó, perdónalo. Si te hirió, perdónalo. Pero aquí lo importante es que realices el perdón de todo corazón, para que en tu corazón y en tu mente no quede un sentimiento de deseo de venganza. Amén. ¿Qué enfermedades puede causar la venganza? Porque también la venganza hace que la gente se enferme. ¿Cuáles son? Abscesos. Cuando te salen bolitas en el cuerpo, es porque eres un hombre vengativo. Tumores, cálculos biliares, cáncer, heridas que vuelven a salir una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Heridas que no cicatrizan bien en la piel, pero también heridas que vuelven a salir dentro del alma. Que una y otra vez, por ejemplo, ya pasan unos días y se te olvidó la persona que te lastimó, que te ofendió, se te olvidó. Y dices, pues ya la perdoné, ya no tengo venganzas. Y de repente te la encuentras en la calle y otra vez vuelve a sentirse el deseo de lastimarlo, de ofenderlo, de gritarle hasta lo que no, o bien hasta inclusive de matarlo, o agarrarlo a golpes. Quiere decir que hay un deseo de venganza, hay una herida que una y otra vez se abre, una herida en el alma o bien una herida en el cuerpo que no sana, es porque eres un hombre vengativo o una mujer vengativa. Hay que tratarlo. ¿Y cómo lo tratamos? A través de la sangre de Cristo Jesús, a través de la cruz del Calvario de Cristo Jesús, a través del perdón. Amén. ¿Quién es el vengador de la sangre? El vengador de la sangre es la persona que ha sido ofendida y busca la manera de restituir o de retribuir el pago a aquella que te ofendió. Vamos a números 35-21. Números 35-21. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Por enemistad murió con sus manos y murió. El heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Imagínate estar bajo esa ley, que si tú por alguna causa mataste a alguien, ese alguien, la familia de ese alguien podía venir y matarte. Y tú no podías defenderte, simplemente recibir los golpes y ser muerto a golpes, o como hayas matado a la persona, así eres matado tú. Imagínate cómo estaría eso. Difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios desea que nosotros no nos venguemos, que dejemos la venganza solamente para Él. Y entonces empieza a cambiar la vida de Israel a través de estos jueces, a través de estas ciudades de refugio, y entonces empieza a cambiar la vida total de Israel. Y también Dios les manda una nueva ley en la cual podían sustituir o podían restituir el daño que hubieran hecho al ofendido en una acción o una compensación pecuniaria. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Restitutiva a través de algún bien, de dinero, de bienes o de algo. ¿Okay? Pero también nos dice que no tendrás en tu
tu corazón odio contra tu hermano, dice Dios. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces vemos que Dios empieza a cambiar la mentalidad de Israel. Es necesario que Dios venga a transformar nuestra mentalidad y que venga a darle un cambio a nuestra manera de pensar. Si tú y yo no recibimos un cambio a través de la palabra, va a ser muy difícil que podamos basarnos o hacer las cosas que Dios nos dice en su palabra. Necesitamos cambiar, necesitamos querer cambiar, porque Dios es Dios todopoderoso. Él puede cambiar cada una de tus emociones y hacer que el mal venga a ser un bien. Que cuando quieras hacer mal, en vez de hacer el mal, desees hacer el bien, aunque te hayan ofendido. Amén. Vamos a 1 de Samuel 24:4. 1 de Samuel 24:4. ¿Ya lo tienen ahí? 1 de Samuel 24:4. Amén. ¿Y qué dice? Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Este versículo se lo está dando Joab, o uno de sus guerreros de David, que estaban escondidos en una cueva, y entonces buscaban cobrar venganza sobre todo lo que estaba haciendo Saúl en contra de David. Saúl quería matar a David. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había escogido como el rey, futuro rey de Israel. Uno de sus soldados, uno de sus generales de David estaba dentro con David en esa cueva, y Saúl entró a la cueva a descansar. Se quedó dormido. Y entonces ahí le dice uno de sus generales o su soldado, le dice: ahora es el momento, Dios te lo ha entregado en tu mano, es tiempo que lo mates. Pero sin embargo, ¿qué hizo David? Dijo: no, yo no tocaré al ungido de Jehová, yo no lo lastimaré. Y solamente cortó una orilla del manto de Saúl. Nosotros debemos de actuar como David. Fíjense cómo David actuó. Le perdonó la vida a aquel que deseaba su muerte, pero también quitó de su mente y de su corazón el deseo de vengarse. Ustedes piensan que es muy bonito vivir en el desierto, pasar meses en el desierto, escondiéndote de tus enemigos, corriendo una y otra vez de un lado a otro porque tus enemigos se acercan para quitarte la vida. ¿Tú crees que es muy bonito vivir con ese temor diario? ¿No? ¿Tú crees que no tenía, ahora sí que David no tenía el deseo de matarlo? Tal vez sí, pero él actuó correctamente. Decidió dejarle la venganza a Dios. Decidió que Dios tomara la venganza por él mismo y no por él. Y entonces se basó a que no tocaría al ungido de Jehová. Nosotros así debemos de actuar día con día con las personas que amamos. No vamos a tocar al ungido de Jehová, no vamos a tocar a mi hermano, no vamos a tocar a nadie. Que Dios sea el que haga la venganza, que Dios sea el que actúe como juez mío, y entonces que me dé la victoria en la justicia si estoy bien. Y si estoy mal en la justicia de Dios, que me haga entender justicia y que pueda enderezar mis caminos para olvidar de mi mente y de mi corazón todo deseo de venganza. Amén. Entonces, vamos a Eclesiastes 28:1. Eclesiastes 28:1. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? No existe, ¿verdad? Me equivoqué de versículo. Bueno, les voy a decir cómo dice el versículo, para no entretenerme en buscarlo. Quien se venga experimentará la venganza del Señor. No guardes rencor a tu prójimo. No guardes rencor a tu prójimo. Amén. Este principio no excluye a nadie. Todos estamos ahí y podemos estar en una situación de desear venganza.
Pero Dios nos está diciendo que la venganza le corresponde solamente a Él. Él es el que se va a levantar como varón valiente y es el que te va a defender. Vamos a Proverbios 20:22. Proverbios 20:22. Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Amén. Así estamos todos confiados. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Amén. Él es el que te va a salvar de toda situación que se levante en tu contra. Vamos a ver Deuteronomio 32:25. Deuteronomio 32:25. ¿32:25 ya todos ahí? ¿32:35, perdón? 32:35 y dice: mía es la venganza y la retribución a su tiempo. Su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresurará. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que guarda venganza en su corazón, dice aquí Dios que lo que les está preparado se apresurará. Lo que ellos están deseando hacerle a su enemigo, eso te va a venir a ti. Si tú muestras un deseo de venganza, eso te va a regresar. Necesitamos nosotros entender que todo lo que declaramos en contra de nosotros es como un boomerang. Regresa la maldición. Regresa una y otra vez la maldición. Por ejemplo, si tú dices, ¿cómo deseo que se muera fulanito de tal porque me hirió, porque me lastimó, porque me hizo cosas feas? ¿Sabes qué estás deseando? Tu propia muerte. Esa muerte que estás deseando para él está regresando como un boomerang. Es un derecho legal de muerte que venga hacia tu vida porque tú lo lanzaste con tu boca. Es un decreto de muerte. Ese mismo regresa. Y lo que tú lances en contra de tu hermano, de tu conocido, de tu vecino, de tus padres, eso es lo que va a venir a tu vida. Es por eso que nuestra boca tiene que ser guardada y tenemos que aprender a decir cosas buenas para que Dios nos bendiga. En el poder de la lengua está la bendición o la maldición, la sanidad o la enfermedad, la pobreza o la riqueza. Tenemos que aprender a controlar nuestra lengua y empezar a decir cosas buenas. Amén. Vamos a Job 19:25. Job 19:25. Y dice así: yo sé que mi defensor vive y que él al fin se levantará sobre la tierra y hará justicia. Dios siempre está viendo lo que te está pasando. Dios está viendo lo que tú estás pasando y lo que estás viviendo. Y entonces Él, tarde o temprano, hará justicia. Pero todo lo que pasa en la vida del cristiano, todo eso le ayuda bien. Le sirve para madurar, le sirve para crecer, le sirve para traer sabiduría a su vida y aumentar su fe. Amén. Entonces Dios se levanta aquí como un Dios pecador. Entonces Dios, ¿qué le está diciendo al hombre? No te vengues, olvídate de la venganza. Mía es la venganza, dice Dios. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo Dios es el que se puede vengar. Por lo tanto, todo creyente debe de hacer a un lado todo deseo de venganza, renunciar a la venganza y enderezar y perdonar al que le ofendió y enderezar su vida, enderezar su camino buscando siempre a Dios. Amén. Isaías 41:14. Isaías 41:14. Amén. Vamos a buscar Isaías 41:14. Y dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. ¿Qué te dice Dios? Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. Es tu redentor, es quien te redime, es quien te saca de las tinieblas de la venganza para llevarte y trasladarte a la bendición del perdón, a los lugares celestiales.
te está sacando de la oscuridad del deseo de venganza y te está llevando a los lugares de luz, a los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, redimiéndote. Amén. En Jeremías 46:10, Dios dice que es el Dios de venganza y que su día está cercano. Entonces nosotros tenemos que entender que los días del Señor se acercan cada día más y Él está listo para hacer justicia. Amén. 46:10 y dice: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Amén. Él está atento para retribuir venganza. Entonces, si tú y yo entendemos que Dios vengará, entonces Él va a hacer justicia a cada uno de nosotros. Si se levantaron en contra nuestra, es cosa de que le clamemos a Él y le pidamos que Él haga justicia en nuestra vida y que quite todo deseo de venganza de aquellos que quieren lastimarnos o hacernos mal. Si nosotros ya estamos perdonando a los que nos ofendieron y hemos quitado el deseo de venganza, también le debemos de pedir a Dios que quite todo deseo de venganza de aquellas personas que quieren hacernos mal. Amén. ¿Cómo podemos ser lavados de este pecado? La única manera de ser lavados de este pecado, o bien que este pecado se quite, ¿quién es? Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. Es la única que nos puede limpiar de esto. Amén. Cristo Jesús derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario. Y ahí clavó toda maldición. Y todo aquello que se levantó en contra nuestra la clavó en esa cruz. Él se entregó a los hombres que ellos buscaban matarlo. Ellos querían hacer una injusticia, llevarlo a la muerte. Pero entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Esas injusticias de la venganza pasaron a ser justicia cuando Él murió para nosotros. ¿Qué quiere decir? Él pagó el precio por los deseos de venganza. Él pagó el precio por todos aquellos que quieren vengarse de nosotros o quieren levantarse en contra de nosotros. Entonces Él nos dice que nosotros debemos de vivir libres de todo deseo de venganza y debemos de estar confiados y seguros de que Dios se va a encargar de todos aquellos que buscan nuestro mal. No tienes por qué estar pensando en que te van a estar atormentando, en que te van a hacer cosas malas, que se van a levantar en contra tuya. Deja de pensar en ellos, no les prestes atención a ellos, sino simplemente dile a Dios: Dios, tú eres un Dios de venganza. Tú conoces los planes, tú conoces las estrategias, tú conoces los diseños de maldad de mis enemigos que quieren levantarse en contra mía. Hoy yo te pido, Padre, que clamo a ti, que tú me libres de todo mal. Y así clamaba David día con día. Y podemos ver que hay muchos salmos en donde él está clamando a Dios que Él se haga cargo de sus enemigos, que Él destruya a sus enemigos, que Él haga pasar a sus enemigos por lo que están deseando en contra de Él. Pero Él no lo hacía. Le pedía a Dios que hiciera lo que sus enemigos deseaban de Él, que les cumpliera los propósitos que los enemigos querían en contra de David, que les pasara lo que ellos deseaban a David. Amén. ¿Qué quiere decir? Si los enemigos deseaban la muerte de David, ¿qué estaba pidiéndole David a Dios? Que Dios los matara. Que lo que ellos desearan, ellos mismos sean su propia justicia, que ellos mismos les cayera el mal que estaban deseando. Amén. Podemos ver cómo Jesucristo perdonó una y otra vez. Él decía que cuando alguien viniera y te golpeara en la mejilla, ¿qué tenías que hacer? Poner la otra y perdonarlo. Vamos a 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23, ¿todos ahí? ¿Y qué dice? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios. Entonces, ¿qué hacía Dios? ¿Qué hacía Jesucristo?
Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Que te voy a matar, y contestaba a Jesucristo, te voy a matar a ti también. No contestaba. Amén. Cuando lo amenazaban, igual, no amenazaba a nadie. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Y cuántos de nosotros estamos acostumbrados a andar amenazando a las personas? Cuando nos dicen algo, por pequeño que sea, estamos levantando siempre amenazas. Dios no quiere eso, Jesucristo no quiere eso. Jesucristo nos está enseñando cómo debemos de obrar cuando la venganza quiere venir a nuestra vida, o cuando alguien viene y te ofende o busca el deseo de venganza en contra tuya. Jesucristo es el modelo a seguir, y Él nos está enseñando a hacer y cumplir ese modelo, que es Cristo Jesús. Amén. Jesús está instaurando una nueva ley. ¿Y cuál es? El perdón. Está quitando el principio de la ley del talión para entonces poner una nueva ley en la cual todo cristiano debemos de cumplir. ¿Cuál es? El perdonar. Amén. Jesucristo está exigiendo a sus discípulos que perdonen las ofensas y que aprendan a amar a sus enemigos. ¿Tú estarías dispuesto a amar a tus enemigos? Muchos dicen sí. ¿Será realmente eso? ¿Sí? Pues Dios lo dice que lo hagamos. Yo sé que es difícil, sé que no es sencillo, pero tenemos que aprender a amar a todos aquellos que nos ofenden, a todos aquellos que se levantan en contra nuestra, a todos aquellos que inventan cosas que no hemos dicho, a todos aquellos que dicen cosas que nosotros no hemos dicho. Amén. Que eso es muy común, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos que aprender a vencer el mal con el bien. Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Ahí todos ahí. Romanos 12, 21. Amén. Y dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú vences el mal con el bien, ¿sabes qué estás haciendo? Dice la palabra de Dios que estás acumulando carbones encendidos y que se están formando como ascuas delante de tus enemigos. ¿Qué quiere decir? Que ese bien que tú estás haciendo, en vez de contestarle mal a la persona que te ofendió, le contestas con bien y con bendición. Tú estás acumulando carbones encendidos de fuego contra tus enemigos, y eso va a ser su propia destrucción. Amén. Carbones ardientes sobre su cabeza. Tenemos que cambiar el odio por el amor. Tenemos que cambiar la venganza por el amor. Amén. Entonces, la sangre de Jesucristo está cumpliendo ¿qué? Toda justicia. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, hizo que nosotros viniéramos a ser justos, y el amor que Él tuvo para con nosotros tiene que estar en nosotros posicionado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender a amar como Jesucristo ama. Aún actualmente hay cristianos que han sido víctimas de violencia, de deseos de venganza. Podemos ver cristianos que están predicando en las tierras en tierras árabes, en donde la religión es musulmán. Esos musulmanes se levantan y matan a los cristianos cuando los cristianos no les hacen nada. Aún, aunque te maten un familiar, tú debes de amar a tus enemigos. Tienes que entender que el amor de Cristo va a ser la justicia sobre tu vida, y que no puedes vivir en tu corazón con un deseo de venganza, porque eso a la larga te va a atormentar, y a la larga te va a lastimar y te va a enfermar, y tarde o temprano vas a tener que morir a causa de ese pecado. Amén. Y no crean que es bonito tener cáncer, no crean que es bonito tener tumores. No es bonito. Ninguna enfermedad es bonita. Le he preguntado a muchas personas lo que es padecer el cáncer, y ¿sabes qué? Todas dicen: a nadie se lo deseo. Ni a mi peor enemigo, muchos te contestan, ni a mi peor enemigo se lo deseo. No es bueno, no es agradable. Los dolores son muy fuertes, son tremendos. Hechos 7:60. Hechos 7:60.
¿Estamos ahí? Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué le hicieron a Esteban, los fariseos, los judíos saduceos? Lo mataron a pedradas. Mas sin embargo, Esteban no deseó la muerte de cada uno de ellos, ¿verdad? Los perdonó. Y puesto de rodillas los perdonó. Y le dijo a Jesucristo, le dijo a Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónales, no saben lo que hacen. No saben. Aquella persona que desea vengarse no sabe lo que está haciendo. Ese deseo de venganza le va a venir a su vida otra vez. Y no va a parar nunca. Porque el deseo de venganza se va haciendo cíclico, generacional. Por ejemplo, digamos que en una familia hay dos hermanos y no se hablan. Y se odian. Y tuvieron problemas por X cosa. Herencias, tierras, propiedades, lo que haya sido. Y se odian. Y no se hablan. ¿Sabes qué va a pasar con esos hijos? Los hijos de los dos personas, de los dos hermanos que no se hablan, se van a odiar y nunca se van a hablar. Van a buscar, siempre van a estar buscando su mal, hacerse daño una familia a otra familia. Si han visto la obra esta de Romeo y Julieta, si conocen la obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta. Unos novios se enamoraron, dos personas se enamoraron y resulta que eran de familias rivales, que las familias buscaban su muerte y cuando se veían se mataban unos a los otros. Y sin embargo estas dos personas que vienen de familias rivales se enamoran. ¿Y en qué termina la obra? Se murieron. Los amaron. ¿Por qué? Porque no pudieron vivir con esa situación de deseo de venganza entre las familias. ¿Ok? Tenemos que entender que la venganza final va a ser la justicia de Dios. Y que Él es un Dios juez. Él tendrá por resultado acabar con la maldición que se levantó en la vida del ser humano. Y el deseo de venganza es una maldición que se ha levantado. Vamos a Apocalipsis 22:3. Apocalipsis 22:3. Apocalipsis 22:3. Y dice así: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. ¿Qué dice Dios? No habrá más maldiciones. Dejémosles el deseo de venganza a Jesucristo, a Dios Todopoderoso. Dejémosles el deseo de venganza a Él. Y que Dios empiece a hacer justicia. Y que cuando alguien se levante en tu contra, Dios sea el que te haga justicia. Dios es el que tome tu causa en sus manos y Él te haga retribución. Que Él te dé la bendición. Que Él quite la maldición que se levantó en tu contra para que tú vengas a ser bendecido. Amén. Vamos a orar. Amén. Si alguien de ustedes tiene un deseo de venganza, un odio, un rencor que todavía no puede perdonar, hoy es el tiempo que se ponga cuentas con Dios. Recuerde que todo lo que ha deseado en contra de esa persona que lo lastimó va a volver. Si usted no lo perdona, va a volver. Y si usted no lo perdona, se vuelve esclavo de esa persona. Y entonces está a expensas de lo que haga esa persona. Y entonces usted se mortifica más, se lastima más y está buscando siempre la manera de destruir a aquella persona que se levantó en su contra. Necesitamos entender que debemos de dejar todo aquello que está lastimando nuestro corazón. Amén. Esta emoción no es buena y todo lo que deseaste en contra de tus enemigos te va a volver, se va a levantar en tu contra. Por eso es necesario perdonar. Amén.